Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, o sea, gritaron, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, gritando. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Va a encontrar otras versiones que dicen sanado, pero el principio es la salvación del alma. Preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Yo le dije a ustedes que Lucas, en esta sección entre el capítulo 11 hasta el 20, algo así, no me acuerdo, está dándonos una porción de enseñanza. La semana pasada le expliqué que los evangelistas montan los evangelios de acuerdo a lo que ellos querían enseñar. Así que no todo lo que está escrito ahí está en secuencia de cómo ocurrió, pero sí está en secuencia de lo que ellos quieren enseñar. Así que Lucas comienza con historia de Cristo, ¿no?, del nacimiento. Luego nos da unos cuantos milagros. Y esta es una sección de enseñanzas. Y quizás él está agarrando diferentes momentos de enseñanzas para traerlas y ponerlas juntas. Como un pequeño estudio sistemático de alguna enseñanza que Dios quiere traer, que Jesús quiere traer. Y en este caso particular, si te das cuenta, en todas ellas Jesús está confrontando 2 grupos que se acercan a él. Uno, sabiendo que nada tienen que ofrecer, que están llenos de maldad y pecado y vienen buscando de Cristo salvación. Y otros que se creen demasiado buenos y confrontados por la verdad que Cristo habla, lo que quieren es justificarse como que ellos ya están bien. Son los publicanos, son los pecadores, son la gente baja versus los fariseos religiosos que se creen muy altos. Y si usted mira cada una de las conversaciones, Jesús les habla a los 2 grupos. Entonces, Lucas en este momento introduce un milagro adicional, una historia, y parecería que está fuera de lugar, pero no, porque en esa historia volvemos a ver los 2 grupos. Y de hecho leí uno de los textos de la próxima sección que tocaremos la semana que viene, porque tiene mucho que ver también. Así que Lucas nos continúa mostrando la conversación, si la queremos llamar así, de Jesús con sus discípulos, los que han dicho quiero seguirte, la mayoría de ellos pecadores y publicanos. Diga como yo. A ustedes son fariseos. Hágame el favor. Que prenda el diablo. Ahora. Publicanos y pecadores como yo. Y por el otro lado, la conversación con los fariseos. Los justos que no tienen necesidad. Saqué esa frase, Jesús se la dice a ellos en un momento dado. Pues yo vine aquí para los que tenían necesidad, no para los que no la tienen. ¿Usted cree que estos fariseos no tenían necesidad de Cristo? Claro que la tenían, pero Cristo se está burlando de ellos. No vengo a hablar con los que se creen que están bien. No vengo a hablar con los que se creen que no me necesitan. Por eso es tan importante que cuando nos acercamos al Señor, nos acerquemos con un corazón rendido, que entendamos nuestra necesidad. No nos creamos que estamos mejores de lo que estamos, sino que vengamos siempre listos para que el Espíritu Santo nos revele, nos enseñe, nos corrija. De otra manera nos metemos en un grave problema. ¿Me entendió?
Repito, el problema del fariseísmo es demasiado fácil para todos los creyentes en el Señor. Que domingo a domingo venimos, domingo a domingo escuchamos la palabra, la leemos, tenemos nuestros cassettes, escucha lo que iba a decir, cassettes cristianos en el carro. Me fui pero bien lejos, de verdad. Un poquito más me voy a los 8-tracks. ¿Alguien vio 8-tracks en su vida? Yo los vi. Eso revela la mucha pomada que me estoy poniendo, me estoy viejo. Los 8-tracks, yo los vi. Que cuando iba a pasar al próximo track había que esperar media hora en el carro. ¡Clac, clac! Qué mal. ¿Dónde yo estaba? Ya me perdí. Que tienen todo lleno, tienen la Biblia, los stickers y todo, y es demasiado fácil caer en fariseísmo, en decir yo estoy bien. Y cuando llego aquí y yo predico y dice, eso le cae el sayo a doña fulana que está ahí al lado, don Perecejo. Aquí nadie lo hace, pero en las iglesias cuando se predicaba algo fuerte, ¡habla papá! Y siempre era alguien mirando que ¡habla papá! Agarra lo que te mandan la otra. Alaba, sí, alaba y di ahí. Fariseísmo, yo estoy bien. El otro lo necesita, yo no. Y caemos en un grave problema con el Señor. Porque yo no sé si usted tiene todos los y todos los puntos y todas las comas, si usted tiene todo el asunto resuelto, yo todavía no. Y mientras más me meto con Dios, más me doy cuenta la gran necesidad que tengo de Él todos los días de mi vida. Quisiera tener más fuerzas para poder orar más y dormir menos. Quisiera poder estar más limpio para que el Espíritu Santo pudiera trabajar mejor en mí. Porque todos los días me doy más cuenta, no sé si lo dije bien, pero lo dije, de mi problema de pecado, de mi necesidad de Cristo. Entonces ese corazón contrito y humillado, ese corazón del publicano que lo vamos a ver de aquí a 2 semanas o 3, el publicano pidiéndole al Señor y el fariseo pidiéndole, y las dos oraciones son totalmente opuestas. Y es el mismo tema. Entonces tú y yo tenemos que venir aquí, vivir nuestra vida cristiana, todo el tiempo entendiendo que la nube de Dios está ahí, pero yo tengo que estar listo a recibir. Yo tengo que entender que yo necesito de Dios, que mi pensamiento, mis emociones, mi vida depende de ser corregido por el Espíritu todos los días. Que mi cercanía al Señor depende de que yo todos los días, escúcheme bien, le obedezca. Cuando Jesús viene, está mostrando 2 tipos de personas. Él habla mucho con los fariseos porque ellos estaban viniendo a escucharle. No es que le enviaba un email de vez en cuando, en Instagram, un video, mira lo que los discípulos míos están diciendo. Ellos estaban allí, pero estaban allí para burlarse de los demás, para criticar lo que Cristo pregonaba, para decir yo estoy bien, tú estás mal. ¿Ok? Así que Lucas nos vuelve a presentar hoy otro de esos intercambios donde Jesús nos muestra ese problema. Y es bien importante que entiendas que si Lucas escogió varios capítulos para mostrar ese tema, cuando la Biblia enfatiza algo es porque es un peligro. Y la repetición es lo que hacen los buenos profesores, ¿no? Y te repiten el tema y te repiten cuando tú veas algo que se repite en la palabra, ten cuidado, ¿ok? Porque es algo que Dios quiere para tu vida. ¿Qué pasó en esta ocasión? Había 10 leprosos. Si me pones el versículo 11, voy a correr por ahí. Es decir, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Nada en la Biblia está por casualidad. Jesús va a Jerusalén, escúchame bien todos, de camino al propósito final para el que Él vino. En esa corrida a Jerusalén lo van a matar. Él vino aquí para morir por ti, por mí, los pecadores. Él vino a la cruz y la redención. Yo quiero que tú veas la estampa. Él va de camino a Jerusalén y pasó entre Samaria y Galilea. Geografía simple. Israel de ese tiempo es como Puerto Rico virado así.
¿Ok? O así. No sé dónde usted quiera poner a Fajardo y a Mayagüez. Pero básicamente tenía 3 secciones. Galilea en el norte, Samaria en el medio, Judea al sur. Y usted tenía que pasar por Samaria para llegar a Judea. Le voy a explicar. Acá en Judea es que está Jerusalén. Aquí estaban los judíos, ahí está el templo, están los ortodoxos, los justificados, los que son bien creyentes en el Dios de Israel. Todos estos fariseos estaban ahí. ¿Qué? Y arriba están los otros judíos, que como están un poquito lejos, pues son medio liberales, usted sabe. Y entonces en el medio está Samaria. ¿Qué es Samaria? Samaria era un territorio del Israel antiguo en el tiempo de David y Salomón. Pero cuando el pueblo de Israel, las primeras 10 tribus del norte fueron echadas fuera, creo que por los asirios, no me acuerdo. ¿Okay? Ahí trajeron gente gentil a vivir. Así que los samaritanos eran una mezcla de algunos judíos que quedaron por allí y gentiles. Así que los fariseos los detestaban. Estos 2 pueblos se odiaban tanto, porque los fariseos eran los perfectos. ¿Recuerdan? Los que en los cultos decían alaba. Entonces cuando veían a los samaritanos decían, esos son unos mezclados. Tanto era el problema entre ellos que los samaritanos hicieron su propio templo. Y recuerde que las escrituras de aquel tiempo, lo más importante era el Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros, que está la ley de Moisés, ellos habían escrito su propia versión. O sea, no se soportaban. Por eso usted ve que Jesús en sus parábolas siempre mete un samaritano en el camino. Es como para hundirle el dedo en la llaga a los fariseos. ¿Me entendió? Eso es bien cargado política y religiosamente. Y usted tenía 2 maneras de pasar por ahí para llegar. Si usted está en el norte, en Galilea, que es donde Jesús tuvo todo su ministerio, Galilea, Capernaum, todos esos milagros, todo eso ocurrió allá arriba. Y Jesús en sus 3 años de ministerio, 1 o 2 veces bajó a Jerusalén y volvió a subir. Para bajar, que de hecho era bajar, pero decían, vamos a subir a Jerusalén. Pero para ir a Jerusalén, o pasabas por Samaria, o te ibas por el Jordán, espero yo estarlo diciendo bien, y caminabas al otro lado, con tal de evitar a los samaritanos. ¿Por qué Jesús está pasando por Samaria? ¿Por qué? Va hacia su lugar y viene de pasar Galilea y se mete en un terreno de gentiles. Porque la cruz de Cristo es para todos. ¿Se acuerda cuando Pablo dice que él derrumbó la pared entre los 2 pueblos y los 2 hizo uno? Usted sabe que usted es un gentil, ¿verdad que sí? Usted sabe que esta mañana nosotros estamos adorando al Jesús de Galilea. Usted lo sabe. Usted sabe que para todos los efectos prácticos usted es un samaritano también, despreciado, desechado, pecador, publicano. Pero Dios llegó hasta tu casa a salvarte. ¿Lo ves? Pero mire si la estampa es buena, que cuando llega a una aldea que está en este medio de los 2 lugares, se acercan 10 leprosos. La lepra bíblica, si usted va a Levítico, creo que es Levítico 13, y si no, usted me perdona porque yo no lo voy a leer hoy, usted lo busca después. La lepra era una mezcla, ¿no? La lepra de hoy en día es una sola enfermedad bastante mala. En aquel tiempo eran varias enfermedades de la piel, diferentes manchas, diferentes cosas. Por eso había algunas de esas lepras, que el pueblo de Israel le llamaba lepras, eran bien comunes en el desierto. Y entonces algunas de ellas se podían sanar, otras no. Lo que conocemos como lepra hoy en día, síndrome de Hodgkin, yo no sé cuál es, lo leí y ya se me olvidó. Recuerden, mi mente de 53. Es la que, no sé si usted ha visto alguna vez una foto de un leproso. Eso básicamente es una llaga que va comiéndose la carne, la pudre y se cae. Y usted llega a verle los huesos a la persona y todo, porque se va pudriendo. Entonces hay leprocomios, que es donde cuando no había medicinas, se los llevaban allí para que se pudrieran y se murieran. ¿Okay? La lepra es una cosa bien, bien horrenda. Hoy en día creo que casi está erradicada porque hay cómo hacerlo, ¿no? Para ver con ello. Así que en el desierto se podía dar ese tipo de lepra y cualquier otra mancha que pudiera ser una lepra era contagiosa.
De hecho, si usted va a Levítico, va a ver que en la ley de Moisés se habla de las manchas en el cuerpo de las personas y las manchas en la casa o en la caseta de campaña, ¿saben? En la tienda, porque podía darse unos hongos particulares y tener que ir y limpiarla y todo, ¿no? Pero entonces en la ley de Israel, la lepra no solamente se trataba médicamente, sino también se trataba ritualmente, o sea, ritual como de servir a Dios, ¿no? Y era porque Dios quería mostrar en la lepra, era un símbolo de nuestro problema. ¿Okay? La lepra es algo que sale de ti y te carcome y te daña. Un leproso en Israel, cuando aparecía con la mancha, era llevado al sacerdote. El sacerdote miraba la mancha, cotejaba, de hecho usted lo puede leer en Levítico, dice si le sale pelo, si no le sale pelo, si es de color blanco, si no es de color blanco. Dice, ¿por qué estoy viendo todo esto? Pues porque el sacerdote estaba mirando la condición de la persona y si lo declaraba lepra, lo sacaban del campamento. La persona vivía afuera, cortado de su familia, cortado de su dinero, de sus bienes, cortado del templo y vivía afuera mientras tuviera la mancha. Y si la cosa seguía progresando, afuera se moría. Escúcheme bien, el sacerdote, el representante de Dios, miraba la condición de algo que había salido de tu interior y si era mezclado, ¿no? Si tenías el problema, vas para afuera porque no puedes estar en el campamento de los santos. El pecado corta tu relación con Dios, daña tu relación con tu familia, destruye tu presente y tu futuro y te mata. La lepra es símbolo en la Biblia del pecado. ¿Lo entendió? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Entonces en Levítico estaba que si en el inusual caso de que un día la mancha se iba, porque le dije que no toda la lepra de ese tiempo era una lepra de muerte, entonces había un procedimiento para volver. Tú venías corriendo al sacerdote. De hecho, déjenme decirle algo y perdónenme un segundo. Como esa gente estaba leproso, no podían acercarse a la gente. Tenían que quedarse fuera de la ciudad. Y si venía gente sana por el camino, el leproso, miren la vergüenza, tenía que empezar a gritar, leproso, 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 para que el que estaba sano no se le acercara. Podía estar pasando tu esposa, tu esposo, tus hijos, y tú verlos a lo lejos y no poderlos abrazar. Es una condición horrenda, una condición que te rompía tu vida social, tu vida emocional, todo era roto por esto. Y tenías que declararte inmundo. Por eso usted ve que cuando Jesús se acerca, están ellos y dice que a lo lejos le gritaron. No podían acercarse a la gente sana. Por eso la instancia anterior que vimos en Lucas, donde Jesús sana a un leproso, el leproso está lejos llorando y Jesús se le acerca y le pone las manos encima. Y en la ley, si tú te pegabas de alguien leproso, tú eras inmundo. Pero Jesús le puso la mano encima porque Jesús no se hizo inmundo con el pecado. Jesús sanó el pecado del otro, como lo ha hecho contigo y conmigo. ¿Estás conmigo hasta ahí? Dale un aplauso al Señor. Una cosa preciosa. Así que mira que cuando Él está pasando por este sitio que tiene representación de los gentiles samaritanos, despreciados, igual que los publicanos y los pecadores, y Galilea, que son los judíos, los que se creen que están bien, y llega a esta aldea y en la parte de afuera están estas 10 personas gritando inmundo, inmundo, leproso, y Él los mira. Después sabemos que en ese grupo había mezclado de los dos, judíos y samaritanos. ¿Lo vio? Así que de momento la estampa es bien importante. Todos tenemos un problema de pecado. Repito, todos tenemos un problema de pecado. Todos tenemos una situación en común y es como la lepra. Todos lo tenemos. Lo cubre todo en nuestra vida, lo daña todo, lo termina todo. Si nosotros dejamos pecado sin trabajar en nosotros, eventualmente alguna área de nuestra vida se va a destruir.
Le hablo a los creyentes aquí. Y si alguien no conoce al Señor, estás en grave peligro de destrucción total. Porque el pecado en tu vida te va a destruir. Diga conmigo, la lepra, que es símbolo del pecado, lo tienen todos, lo cubre todo y lo daña todo. Por eso esa gente llegó allí y le gritaron, misericordia. Ese es el grito del pecador cuando está afligido por todo lo que el pecado ha destruido en su vida. La maldad ha destruido su vida y llega el punto que hay que clamar, ¿quién me va a ayudar? Y no es el chapulín. Y dice la palabra, versículo 14, que cuando él los vio, hizo algo bien inusual. No tan inusual porque en la Biblia ha ocurrido antes. Él los vio, en esta ocasión ni se les acercó, ni los declaró sanos. Escúcheme, a los 10 que estaban pidiendo por ayuda, él les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. En Levíticos decía, cuando tú ves que se te fue la marca, corre al sacerdote y si él te declara sano puedes volver. Él está diciendo a una gente que está todavía sucia y marcada. Vete caminando. ¿Cuántos hay aquí que son peleones? Los que todos los... Hay 2 o 3, ¿verdad? Pero es que todavía estoy sucio. Y Jesús se quitaba la sandalia y le tiraba. Ese es el punto. Vayan caminando. De hecho, yo quiero que usted entienda, hay que ser como medio morón, pero ¿para qué voy? Pero es que usted me está diciendo, no sé si usted recuerda una historia en el Antiguo Testamento. Vamos aquí, los que cogieron escuela bíblica. ¿Se acuerdan una historia donde alguien gentil vino buscando un profeta para que lo sanara de lepra? Y el profeta le dijo, vete y haz algo. ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde están? 2 o 3, nada más. Aquí tengo 2 o 3 que fueron a la escuela dominical y no se durmieron. Naamán, el asirio era, o el sirio, yo no sé cuál era. El punto es que él tiene lepra allá en su nación y tiene una esclava judía y le dice, vaya allá a Israel que allá hay un profeta de Dios. Él le va a decir. Y llega donde el profeta de Dios y se queda afuera, pues está leproso. Y sale afuera, no, de hecho, Eliseo no salió afuera, Eliseo mandó al criado. Yo quiero que usted entienda, está hablando de un general, de un ejército, de un imperio. ¿Okay? Es casi como, qué sé yo, si Kamala Harris llegara a su casa o algo así, hablar con usted, el mismo Biden. ¿Qué usted haría? Sale corriendo y saca una bandeja de sanduichito de mezcla y le hace café del país y hace un lechón. El tipo ni sale, Eliseo ni sale, le envió a su criado. Le faltó el respeto. Pero es que nada más necesitaba que le faltara un poquito de respeto porque es que tenía que saber que él no era el mayor poder de la tierra. Estaba hablando del general del mayor ejército que existía en ese tiempo y se encontró con el cura de su pueblo. No fue Eliseo, fue Cristo. Y le sale ¿cómo es ay Dios mío, yo estoy tan lejos de la predicación. Y le sale el criado y le dice Eliseo que vayas y te bañes en el río. Y el tipo se sintió insultado. ¿Pero qué sí cree este tipo? Dijo, primero no sale a verme, me envía un criado haraposo ahí, me dice que vaya al río, es un río sucio, puerco, ríos lindos tenemos nosotros allá. Y dio media vuelta y se fue. Y los criados de momento empiezan a hablarle, mire varón, yo sé que le faltó el respeto, yo sé que, ¿verdad? Que usted estaba esperando que le hicieran una pompa y una cosa, pero la realidad fue que lo que le pidió no fue ni chavo. Cuidado con los que piden ofrendas para milagros y profecías. Aleluya. No le pidió chavo, no le pidió nada. ¿Qué le dijo? Que se bañe en el río ese. Pues vaya allí, es un río sucio, no importa. Y nada más molesto fue. Escuche, fue. A regañadientes fue por la palabra que se le habló. Se metió en el río, 7 veces se hundió como le dijo el profeta.
y a la séptima ocasión estaba limpio como la piel de un bebé, dice la Biblia. Eso fue lo que Jesús hizo con estos 10. Están sucios todavía, la piel está manchada, vayan. ¿Por qué los envía el sacerdote? Ya se los expliqué, ¿no? Porque el Levítico tenías que ir al sacerdote y él te declaraba limpio. Pero Jesús lo que está es probando, ¿qué? La fe. ¿Cuánta fe quiere Dios que tú tengas en su palabra? Dicho, para mí hubiera sido mucho más que un grano de mostaza, pero si es que yo estoy sucio, ¿para qué voy? Pero esta gente no tenía nada que perder y empezaron a caminar. Por la palabra hablada empezaron a caminar. Le creyeron, escúchame esto porque lo que viene después es bien importante. Todos escucharon de Jesús. Todos tenían una necesidad en el aquí y en el ahora. Todos se acercaron, escúchenme por favor. Todos escucharon con gozo la palabra de Jesús porque vinieron a pedirle un milagro. Todos salen caminando creyendo y en el camino todos son sanados. Y aquí es que ocurre la diferencia. Porque cuando fueron sanados y se vieron, lo único que vino a sus cabezas, presumo yo, fue, déjame llegar rápido a hacer fila, porque somos 10 y el sacerdote se tarda. Y yo quiero llegar a casa esta noche. Yo quiero tener otra vez mi familia. Yo quiero comer en casa, dormir en casa. Empezaron a coger como unos locos. Me voy. Voy a volver a mi vida. Y cuando están corriendo hubo uno que paró. ¿Quién es este que con decir algo puede hacer esto? Ese que está allá atrás no es cualquiera. Y dio media vuelta, salió corriendo en reversa y dice la palabra. Javi, ven acá, párate ahí. No voy a hacer nada malo contigo, no. Párate ahí. ¿No? Él no se podía acercar, recuerde. Hizo así. Rostro en tierra. ¿Alguna vez usted ha orado así? Hágame el favor, hágalo de vez en cuando. ¿Usted ha escuchado cuando dicen que le dieron un pescozón a alguien y lo hicieron comer tierra? ¿Cuántos peleaban cuando jóvenes? Yo no era peleón en la escuela. Si alguien venía a darme, yo salía cogiendo. Pero aquí había 2 o 3 peleones. Levanten la mano. ¿Se acuerdan cuando decía, lo hice comer polvo? ¿Qué significa comer polvo? Humillación. Tú eres más grande que yo. Tú sabes más que yo. Yo no puedo ni mirarte el rostro. Yo como polvo delante de ti. Esa es la expresión, gracias. Esa es la expresión bíblica más importante delante de Dios. ¿Okay? En la Biblia, cuando alguien quería adorar la divinidad, ponía su cabeza en tierra. Juan lo va a hacer frente al ángel que le está dando la revelación Apocalipsis. Y el ángel se escandaliza y dice, no te atrevas. Yo no puedo coger ese lugar. Yo soy consiervo como tú. Adora a Dios. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué le pasó a ese muchacho? Que corriendo hacia allá se dio cuenta que él se había encontrado con Dios. Él no creía que Jesús era un profeta. El hombre se tiró en el suelo a adorar a Dios. ¿Sabe qué pasó? Que los 10 recibieron la bondad de Dios. Los 10 recibieron milagro. Uno solo se convirtió. Los otros 9 terminaron en el infierno. Y todos iban a la iglesia. Deje que baje.
Sigue, deje que vamos un ratito así. En lo que yo encuentro donde estoy. Versículo 15, vamos a repasarlo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a gritos, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era publicano y pecador. Porque hay dos tipos de corazón: el que cree que está bien y el contrito y humillado, que sabe que tiene necesidad y que solamente Dios la puede suplir. Denle un aplauso al Señor, vamos. Y el versículo 18 dice algo importante. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Versículo 19. Levántate, vete, tu fe te ha. La fe de los primeros los sanó físicamente. Y tan pronto pudieron, volvieron a sus vidas rutinarias y se olvidaron del encuentro que tuvieron con el Dios del cielo. 1 de 10, el diezmo. 1 de 10, un remanente. Uno solo se dio cuenta que se había encontrado con el rey. Los demás no. Un despreciado, un gentil, un pecador. Fue el único que entendió que Jesús era mucho más, escuche por favor, mucho más que aquel que me va a resolver mi problema de hoy. Que me va a arreglar el matrimonio, me va a arreglar la enfermedad, o me va a dar un marido, o me va a dar una mujer, o me va a poner hermoso, qué sé yo qué. O me va a dar el carro que yo quiero, la casa que yo quiero. Uno que se dio cuenta que había estado frente a la presencia de Dios mismo y eso lo hizo temblar. Como estoy temblando yo ahora mismo aquí. Cuando escribía esto ayer por la mañana, recordaba la parábola del sembrador. Ya la dimos hace un tiempo aquí, que está en Lucas y está en Mateo y Marcos también. ¿Se acuerda la parábola del sembrador? Salió el sembrador a tirar semilla y cayó en diferentes lugares. Y cayó un poco de semilla en el camino. El camino está duro porque la gente lo pisa. Y cayó un poco en un área que tenía piedras debajo de la tierra. Parecía buena por fuera, pero por debajo era un pedregal. Y después de un tiempo nació la matita, pero como no tenía raíz, cuando le dio el sol, se secó. No tenía de dónde alar agua. Y otro cayó en un lugar donde había semillas de otras cosas, semillas de espino, hierba mala. Y dice que cuando todo creció, aquellos espinos y aquella hierba mala lo ahogaron. Y otra de las semillas cayó en una tierra bien buena, una tierra limpia, una tierra que estaba lista para ser sembrada. Y eso creció, germinó y dio fruto el 30, el 60 y el 100. De 4 tipos de personas, solamente una permaneció. Yo te voy a leer cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué significa esa parábola? Él le dice, Lucas 8, 11 al 15, dice, esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando le dije la semana pasada que este evangelio es predicado a todos? ¿Se acuerdan que le dije que el evangelio es inclusivo? Sí, es para todo el mundo, pero es exclusivo. Solamente se benefician de él los que creen, y no es creer. Es que cuando hablamos de creer, es creer y obedecer. Porque los 10 leprosos creyeron, fueron y tan pronto recibieron lo que necesitaban, no volvieron donde Jesús para continuar como sus discípulos. Solo recibieron la bendición de Dios en la campaña evangelística de sanidades, prodigios y milagros. Solo vinieron a la consejería y cuadraron el problema de su matrimonio. Solo vinieron cuando estaban enfermos o desahuciados, lo que fuera, y recibieron la bendición de Dios que Él te la da. Pero cuando después hay que seguir viviendo para Dios en obediencia, dijeron, no tengo tiempo. La semilla es la palabra de Dios. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que la escuchan, pero viene el diablo y las quita de su corazón,
para que no crean y se salven. Gente que está tan dura, tan metida en su pecado, que la palabra de Dios no permanece ahí, no entra. Es como gente con quien tú y yo hemos hablado a veces, que tan pronto le vas a hablar del Señor, parece que se le cerraron todas las avenidas. Por ellos hay que orar para misericordia, porque el único que puede abrir esas avenidas es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entiéndalo. Y después dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Escuche esa palabra, reciben la palabra con gozo. Es gente que viene, es gente que pasa al frente, es gente que canta, es gente que después entra a trabajar con grupos y da ofrendas y hace de todo. Reciben la palabra con gozo. Es gente que dice, vete y preséntate al sacerdote, y van corriendo porque recibí de Dios lo que necesitaba. Reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz, porque debajo de esa apariencia de piedad están tan duros como el que está en el camino. Lo que pasa es que se tarda un poquito más en mostrarlo. No tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando la cosa ya no me funciona, cuando seguir a Jesús no está tan bueno, cuando las cosas que yo quiero ya no me las dan, como que ya no me gustó. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, los que llegaron, los que cantaron los himnos, los que fueron a los congresos, fueron a las conferencias, compraron los CDs y pagaron por 4 profecías. Aleluya. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por afanes, las riquezas y los placeres. Escuche bien eso, por favor. ¿Todo el mundo conmigo? ¿Están aquí? Los que son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres. Esto fue en particular lo que le pasó a los 9 leprosos. La expectativa de volver a casa, para volver a mis negocios, para volver a mi vida, para hacer lo que sea que estaba haciendo antes, fue más importante que encontrarme con el que me sanó. Fue más importante que tirarme al piso y darle gracias y llenarme de temor y temblor con aquel que me sanó. La gran pregunta que tenemos todos los que llevan muchos años en la iglesia, los pastores más, ¿por qué mucha gente recibe al Señor? Y lo puse entre comillitas. Con pasión. Son sanados. Sus matrimonios son restaurados. Sus hijos son salvados. Y después de un tiempo se apartan del evangelio. Y regresan algún día ahí cuando la cosa vuelve a ponerse mala. Todos escucharon, todos recibieron. Pero son pocos los que disponen su corazón, no solo para recibir los bienes de Dios, sino para obedecer. Pocos están dispuestos a poner su cabeza en tierra delante del Señor. ¿Qué significó lo que usted vio a mí hacer ahí? Tú eres el rey. Tú mandas, yo obedezco. ¿Sabe cuántos están aquí sentados ahora mismo que me están escuchando y están... ¿Se acuerdan del viejito que decía fiao? ¿Se acuerdan de eso? Alguien iba a las tiendas esas de campo, decía fiao. Yo vengo aquí mientras me convenga. Yo vengo aquí mientras los asuntos que tengo me los resuelvan. Y después de eso que no me pida mucho. De hecho, Dios tiene un trabajo. El trabajo es que me ponga mi vida al día. O sea, el trabajo de Dios es que yo esté sano, próspero, feliz y que esté bien bueno. Si Él no hace su trabajo, me voy y me busco otro lugar donde lo hagan. Ay. Por eso hoy estoy aquí, mañana voy donde un espiritista, pasado mañana me voy, no sé a qué hacer raves allá en Europa, no sé. Algo se van a inventar. Porque al final del día, el enfoque es mi vida, mi agenda, lo que yo quiero. Y cualquier persona que se pare frente a mí y me diga que mi vida
mi agenda y lo que yo quiero me va a destruir y que hay un camino mejor, pero que tengo que dejar de ser el jefe de mi vida y convertirme en el esclavo del rey. Mucha gente que no lo soporta. Y llegan aquí, se gozan aquí por un tiempo, pero cuando la palabra de Dios, como la que estoy predicando ahora, te corta y te dice, ¿qué vas a hacer con esta área de tu vida que no quieres someter? Ese momento da media vuelta y no lo vuelvo a ver. Y le estoy hablando a todos los que estamos aquí, porque todos somos como los 10 leprosos. Todos tenemos un problema de pecado. Un problema de pecado sin sanar nos va a destruir. A todos Dios nos bendice. Hace un ratito estábamos orando. Y aquí hay mucha gente que recibió paz de Dios, gracia de Dios. Hay gente que va a recibir milagros de Dios esta semana en su casa. Pero luego de eso te piden obediencia. La pregunta es, ¿y cuando la obediencia te cueste, la vas a seguir o te vas? Puedes decir, ay, tan bueno que estaba el culto, pastor, usted lo ha dañado. ¿Eres tú de los que quieren la gracia y la misericordia, pero no el compromiso? Eso casi es un amigo con beneficio. ¿Usted ha escuchado eso? Dios no trabaja así, 100% nada. Voy a cerrar con este texto que le leí al principio. Bien rapidito. Versículo 20. Preguntado por los fariseos, escuche, con esto cierro. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Versículo 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, repítalo conmigo, 1, 2 y 3. Porque todo el mundo, vamos, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Los fariseos siempre iban donde Jesús, dame una señal para creer. Escuche, está bien, pastor, voy a ir a su iglesia y si Dios me sana, yo le creo. Si Dios me ayuda en esto, yo le sigo. Si Dios me ayuda en mi negocio, yo le voy a servir. Son los fariseos. Muéstrame una señal. Te estoy escuchando, estoy viendo lo que haces en otros, pero yo no voy a creer hasta que no hagas algo bueno en mí. Y Jesús le responde a ese tipo de personas de esta manera. El reino de Dios no te va a aparecer por ahí como una señal. El reino de Dios ya está entre ustedes. El reino de Dios es Cristo sobre todas las cosas, ¿no? Dice, lo tienes de frente y no lo quieres. Te vas a quedar sin nada. O con nada, así que se dice. El reino de Dios está frente a ti y no lo quieres. Escúcheme bien, hermano, por favor. Debe ser muy triste estar aquí, escuchar, participar de las misericordias de Dios entre los hombres. Porque el reino está aquí. No sé si usted sintió ahorita la gracia de Dios rodeando este lugar. ¿Sí o no? El reino de Dios está entre nosotros. Será muy triste que pases toda la vida aquí disfrutando, recibiendo bendiciones de Dios y termines perdido por toda la eternidad. Yo te voy a rogar en esta mañana, a todos los que están aquí, no te lo permitas. No seas de las multitudes que reciben su bendición y siguen su camino de perdición. Ven a Cristo, humíllate ante Él, sea agradecido, permanece en Él con temor y temblor. Vive para su gloria, no vivas para tu agenda. Lo mejor que te va a pasar hoy y lo mejor que te va a pasar el resto de tus días. Padre, yo te doy gracias por esta hermosa y maravillosa mañana. Gracias por tu palabra sobre nosotros. Espíritu Santo, tú conoces el compromiso que toda persona que está sentada aquí ahora o que está escuchando por las redes tiene contigo. Tú conoces lo genuino de nuestro compromiso. Tú conoces lo genuino de nuestra conversión.
Tú conoces nuestro corazón cuando a veces nosotros mismos no lo conocemos. Ten piedad de nosotros, Dios. Y que hoy tu espíritu, tu palabra dice que tu espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Tu espíritu nos convence de nuestra condición y tu espíritu nos redarguye y nos limpia para que podamos recibir de ti lo que realmente necesitamos. Nosotros necesitamos de ti salud y salvación. Nosotros necesitamos de ti, Señor, sanidad física, sanidad emocional, pero sobre todo sanidad espiritual, temor y temblor de ti en nuestro corazón para obedecerte cada día hasta que tú regreses. Si nos bendices, si nos das lo que queremos, o si como nos dices, como le dijiste al apóstol Pablo, bástate en mi gracia, hasta aquí llego, hasta aquí te doy, el resto depende de mí. Que aprendamos que tú eres Dios, que tú mandas en nuestra vida, que te amemos, que vivamos cada día con nuestro rostro en tierra delante de tu presencia. Que no nos perdamos dentro de la iglesia. Que no lleguemos al infierno mientras vemos tu bendición en los demás. Sálvanos, Dios. Como salvaste al samaritano, sálvanos. Sálvanos. En el nombre de Jesús. ¿Puedes adorar?